soy Leticia, estudio segundo de Bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid y os voy a hablar sobre sangre artificial, que es un tema que nuestro profesor de fisiología lo pasa un poco por encima. Me interesa mucho, lo quise investigar un poco más y descubrí algunas cosas chulas que espero que os gusten. Entonces, en primer lugar, la sangre es el tejido del que se hacen más trasplantes, entre comillas, porque no se denominan así, y por eso desde hace muchos años están buscando sustitutos artificiales para no tener que depender constantemente de los donantes voluntarios. En primer lugar, definir un poco qué sería exactamente la sangre artificial. Realmente, comparación con la sangre normal, se diferencian bastantes cosas. Todas las propiedades y funciones que tiene la sangre normal, como puede ser defensa contra patógenos, transporte de nutrientes, transporte de gases, lo único que mantiene sería el intercambio de gases, que es capaz de transportar oxígeno y dióxido de carbono para mantener los tejidos debidamente oxigenados. De forma que lo que trataríamos de mimetizar sería la actividad de los linfocitos. Y para conseguirlo tenemos dos tipos de estrategias. Por un lado, las de origen químico, a partir de hemoglobina o a partir de los fluorocarbonados, y por otro lado, los de origen biológico, que se basa en utilizar células madre, y estas células hematopoyéticas, o células pluripotentes inducidas. Entonces, lo primero que se pensó, siguiendo estas estrategias químicas, como la hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno entre los eritrocitos, ¿qué pasa si les damos hemoglobina así suelta a los pacientes? La idea no era mala del todo, porque efectivamente se está impactando oxígeno y dióxido de carbono, pero sabemos que tiene muchos componentes tóxicos, en el sentido de que se ha visto que la hemoglobina, cuando circula en el plasma, se disocia con mucha facilidad las distintas subunidades. De forma que puede generar fallo renal, porque como sabéis, estas subunidades llevan átomos de hierro y demás que pueden resultar tóxicos y dañar al riñón. También genera vasoconstricción. Se ha visto que esta hemoglobina libre es capaz de llegar a las células endoteliales, que ella reacciona con el óxido de nitrógeno, que como sabéis es un poderoso vasodilatador, de forma que lo degrada y evita la vasodilatación, generando una severa vasoconstricción en los pacientes. Y por último, también se ha visto que genera radicales libres. Esto se debe a que normalmente cuando necesitamos sangre artificial en pacientes porque han tenido una hemorragia severa y entonces han tenido tejidos donde no han sido oxigenados propiamente. Entonces, estos tejidos isquémicos generan una serie de compuestos que luego, al dar la sangre artificial, reaccionan con el oxígeno y generan radicales libres del oxígeno, como dijo Vika en la presentación del otro día, que son muy tóxicos para todas las células. Para intentar solucionar todos estos problemas, se ha ido depurando esta técnica. En primer lugar, lo que se trató fue de unir covalentemente las unidades de la hemoglobina para que así no resulte tóxica ni se disocie. Un poco en esta misma línea, generar polímeros de varias unidades de hemoglobina con glutamato y ATP, que además favorecen la eritropoiesis, de forma que ya no dependerían tanto de la sangre artificial y podrían volver a generar glóbulos rojos. Y por último, generar liposomas que viven dentro de las moléculas de hemoglobina y que además pueden llevar otras enzimas como la superóxido dismutasa o la catalasa, que reaccionan con los radicales libres del oxígeno, transformándolos en oxígeno y agua oxigenada, que ya no son tóxicos para la salud. La segunda estrategia que se siguió fue utilizar perfluorocarbonatos, que son moléculas químicas, son hidrocarburos, que en lugar de átomos de hidrógeno tienen átomos de flúor. Tienen bastantes ventajas, como que disuelven grandes cantidades de oxígeno y que además son inertes, no reaccionan con otros componentes del cuerpo humano. Sin embargo, también tienen algunos problemas. Estos compuestos no son solubles en agua, de manera que hay que emulsificarlos con fosfolípidos y demás, lo vemos aquí en el líquido, y además que transportan 10 veces menos oxígeno que la hemoglobina normal, por lo que hay que administrarle al paciente oxígeno a través de la mascarilla. Y este compuesto, el oxígeno, ha sido probado por la FDA en algún país más y se ha probado con éxito en numerosos pacientes, a pesar de tener este color blanco lechoso que era tan normal a simple vista. Ahora ya voy a pasar a hablar de las estrategias biológicas a partir de células madre. Aquí lo que se trata es de recuperar el eritrocito al completo. Entonces, se pueden utilizar células hematopoyéticas. En este caso, lo que serían a partir del cordón umbilical, seleccionar las células mononucleadas, ponerlas en cultivo, darles factores de crecimiento para que se reproduzcan activamente y después, en diferentes momentos, en diferentes periodos de tiempo, asignarles diferentes concentraciones de diversas citoquinas y sobre todo de eritropoyetina para conseguir que los citoplasmas se diferencien a eritrocitos maduros. Técnicas
básicamente reproducir las mismas condiciones que tendrían en la médula ósea del paciente para generar eritrocitos. Y aunque esta técnica parece ser bastante efectiva porque se obtienen bastantes glóbulos rojos, como la eritropoiesis se conoce, pero no todo bien, en el sentido de que en algunas fases todavía no se saben todas las moléculas que intervienen y demás, no se consigue una eficacia del 100% y entonces resulta todavía muy caro generar eritrocitos de esta forma. Otra opción sería a partir de las células madre inducidas, que consiste en extraer células como los fibroblastos del paciente y sobreexpresar genes que durante la diferenciación al final acaban quedando de esta forma, tenemos madre, y luego sería más o menos el mismo protocolo que antes de diferenciación con eritropoietina y citocinas para obtener los glóbulos rojos. Es decir, que al final de este paper aparecía que habían transfundido con total éxito 2 mililitros de sangre del paciente generado por esta técnica y que los eritrocitos eran estupendamente, que tenían la misma vida media que los eritrocitos normales y demás, pero como comprenderéis, 2 mililitros que se gastaron una pasta en hacerlos, si tienen que regenerar toda la sangre, pues no sería del todo eficaz. Y bueno, esto ya es un bonus. No sería una estrategia de generar sangre artificial de nuevo, sino de toda la sangre que tenemos de los donantes y de sacarla el máximo partido posible. ¿Cómo sería esto? Pues transformándola en sangre negativo que pueda servir para casi todos los pacientes. Entonces, bueno, como sabéis, el grupo sanguíneo depende del gen AB0 que codifica para glucósido transferasas, que lo que hacen es colocar glúcidos específicos en la membrana de los eritrocitos. De tal forma que si tenemos el grupo 0, tenemos este caso de aquí. Si tenemos el grupo A, una glucosa transferasa, nos pondría una para la proteína aquí. Y si tenemos el grupo B, se nos pondría una malproteína de combinación de las dos. De forma que la única diferencia entre el grupo 0 y el AB serían estos pequeños glúcidos de aquí, y si conseguimos diseñar una enzima que nos corte por ahí, tendríamos sangre negativo para todos los pacientes. Con esta estrategia que se dio un grupo de investigación en Estados Unidos, estuvieron mirando en diferentes especies y al final encontraron unas glucosidasas que funcionan muy bien en meningoceptivo y en hepatitis agilis, y parece que pueden realizar esto con bastante efectividad. Además funcionan a pH neutro, se llaman bien, y actualmente la patente de esto la tiene una farmacéutica que está intentando desarrollarlo a nivel comercial para que sea rentable y se pueda generar en grandes cantidades. Y bueno, todo este rollo que os he metido aquí, ¿para qué? No es para disfrazarnos de Drácula en Halloween, que también está bien, sino porque la farmacia artificial tiene numerosas aplicaciones. Aquí en España nunca hay ningún problema a la hora de hacer transfusiones porque hay muchos donantes, disponibilidad de sangre y si tienes sangre de tu grupo sanguíneo. Pero esto no ocurre en todos los países. Hay muchos países donde no hay suficientes donantes y esto puede suponer un problema, o que, como sabéis también, la sangre es un vehículo para transmitir enfermedades. Con lo cual, en países económicamente menos desarrollados, por ejemplo de África, puede suponer un riesgo cuando se pueden hacer transfusiones tan abiertamente. Y también hay problemas de incompatibilidad, porque hay pequeños, reducidos grupos de personas que tienen grupos sanguíneos raros, que no es AB0, sino tipo Bombay, DATI, este tipo de cosas, que como solo hay reducido número en todo el mundo, pues tienen dificultades para acceder a sangre de su propio grupo sanguíneo. Y en las condiciones de almacenamiento, una vez que se extrae la sangre del paciente, hay que mantener unas condiciones muy específicas y en las que es bastante perecedera. Sobre los 40 días así ya no se podría utilizar. Y bueno, por último decir que actualmente lo que se está intentando es abaratar todos los costes de estas técnicas de las que os he hablado aquí para conseguir un intercambiador de oxígeno y dióxido de carbono lo más efectivo posible, y que se espera que también en el futuro se puedan desarrollar plaquetas sintéticas que lleven algo parecido y linfocitos, aunque esto puede que sea más complicado. A pesar del camaleón, de verdad que acepto todo. Bueno, pues eso. ¿Me puedes explicar esto de los grupos raros? Grupos raros, vale. Sí, pero, bueno, mi pregunta más que nada es si pueden recibir del tercero. No. Ese es el problema. Porque, por ejemplo, bueno, te hablo del Bombay, que es el más así conocido. Este caso que tiene aquí de lúcidos, el óxido, es el antígeno H, que se llama. No sé la clase, pero sería el antígeno H. Entonces, los que tienen tipo Bombay no tienen este antígeno de aquí y tienen anticuerpos contra él. Entonces no pueden recibir sangre del cero negativo, necesitan de su propio grupo sanguíneo, y creo que en España hay uno de cada
porque además cuando les haces el fenotipado, perdón, te sale como que tendrían, o sea, perdón, la prueba de, ¿cómo se llama? Cuando te miran otros sanguíneo te sale como 0 negativo, pero realmente tienen fenotipo muy interesante, mirarlo más. Pues muchas gracias.